Dice la Escritura de la Santidad en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Bueno, si vemos que la Reina Valera le pone Dios, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Bueno, realmente no dice Dios el texto, pero el problema aquí es que, ¿qué es un texto? Un texto, o sea, un verso, un versículo, como le llaman. Un pasuk, que le llaman también en hebreo. ¿Qué viene siendo? Pues una pequeña partecita de un libro, de una carta, o sea, de una escritura. Por ejemplo, en la Torah existen 5 libros, 5 rollos, por eso se le llama Humash. Pero si sacamos una pequeña partecita y la mostramos como una verdad, eso no es correcto, definitivamente que no. Para empezar, no había textos, no estaba dividido en versículos, en versos o como le llamen, en porciones. No había capítulos tampoco. Bueno, entonces, aquí era una sola carta. Una carta a Timoteo, al joven Timoteo. Primera carta de Timoteo y segunda carta de Timoteo, hay 2 cartas a Timoteo, al joven Timoteo. ¿Ve? Después viene a Tito y a los hebreos y también a Filemón. Pero son cartas. Es una carta completa. Entonces, no podemos tomar un texto y sacarlo fuera de contexto y mostrarlo como si fuera una verdad. Lo cierto es que en el griego no dice Dios. Primera carta de Timoteo 3:16. Lo cierto es que ahí no dice Dios. Bueno, pero en el verso 15 sí dice Elohim. No es que diga Dios, porque tampoco, bueno, eso viene del griego, Teos. Bueno, si leemos en griego la primera carta de Timoteo 3:16, que vuelvo a repetir, no había textos. O sea, hay que tomarlo todo completo. Toda la carta completa, no había capítulos. Tiene 6 capítulos, no había capítulos. Era todo completo. Todo completo. Primero que nada, en el 6:16 de primera carta de Timoteo, tenemos a Elohim, que habita en luz inaccesible y que nadie lo ha visto jamás. Él es el único inmortal, no las almas, no nada, ángeles ni nadie. El único inmortal, el único que tiene inmortalidad. En la primera carta de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo 1:10, dice que nos da ahí la inmortalidad, en el 1:10 de la segunda carta de Timoteo. ¿Ve? Vemos, y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida del Mashiach, nuestro Salvador. En el 1 Timoteo 2:3 vemos que el Elohim es el Salvador. 1 Timoteo 4:10 vemos que el Elohim viviente es el Salvador de todos los hombres. Y luego aquí está hablando de que, dice, y ahora todo esto nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Yahushua HaMashiach, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y a la inmortalidad por medio del verdadero evangelio. Y dice, y el Elohim me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de este verdadero evangelio, del bien de Elohim, que es el bien de Elohim. Entonces no podemos estar dando un texto como verdad y andar diciendo que ahí no dice Dios y que Dios no se encarnó y que esos son los antimashiach, son los anticristos, que han existido desde allá, desde la antigüedad. No que vaya a venir ahora un anticristo, no. Simplemente cada persona que se mete por ese lado es un antimashiach, es un anticristo. Así de fácil. Así de fácil. Un anti-ungido. ¿Por qué? Porque aquí dice, primera carta de Timoteo 3:16, si lo leemos en griego, se lo voy a tratar de leer en griego, mira lo que dice, Jai, homologómenos, dice Jai, Kai, homologómenos, megas eimijo, Eusebia, musterion, Jos fonero, eb sarx. Dice lo que dice.
O sea, dice, e indiscutiblemente muy grande, o sea, dice megas, la palabra mega, es griego, eimi, está siendo él, de él, bien reverenciar, misterio, quien fue hecho manifiesto en carne, en una figura humana. Nomás tomó la figura humana porque no es carne terrenal, no es de hombre y de mujer, no. Y lo dice Dikaio, Ev, Ruach, fue declarado en Ruach, fue visto. Ángeles, los ángeles lo vieron. Entonces, ¿quién se encarnó? No fueron los ángeles, porque ahí están los ángeles que lo vieron. Fue visto de los ángeles. Fue proclamado, dice Queruso, Etnos, etnias, en las etnias, en las naciones que había alrededor de ahí. Todo lo que había, lo que dice etnos, viene de etnia. Pisteu, o sea, fue exhibido en el mundo habitado, dice cosmos. Pero no está hablando de todo el mundo, está hablando del mundo habitado, de lo que estaba ahí de las naciones. Y luego dice que fue tomado hacia arriba. Analambano, dice, fue tomado hacia arriba. Ev doxa, en esplendor. O sea, se le dio hasta lo sumo. ¿Pero qué fue lo que se encarnó? Primero que nada, antes de meternos en la idea de dar un texto haciendo más. Y no es que fíjate que aquí no dice Dios, no se encarnó. No. O sea, nos metemos en un grave problema. Esto, mis amados, nomás es un comentario, pero está con la escritura. Pero es un pequeño comentario que después se va a dar un estudio completo. De hecho, tengo ahí 20 videos en Facebook que hablan sobre el Mashiach. El Mashiach es Elohim y no hay más. El Mashiach es Elohim. Ese es el misterio. Pero hay pruebas suficientes. Poseo, gracias a Elohim, pruebas suficientes para demostrar que si hablamos de un solo texto que ahí no dice Dios, dice Kai, homologómenos, es una palabra muy, muy grande porque tiene varias palabras, homologómenos, dice Kai homologómenos, megaseimi jojo eusebeia, musterion, o sea, bien la reverencia a Elohim es la eusebeia, misterio, quien fue hecho manifiesto en forma de carne. Nomás tomó la forma humana, pero no es humano. ¿Pero quién era? Allá no fue formado ningún otro Dios, porque no hay sustento bíblico. ¿Con qué lo vamos a demostrar? ¿Con qué lo van a demostrar los falsos esos que publican estas cosas, estos videos y estas cosas de 1 Timoteo 3:16? ¿Con qué lo demuestran? Si no trae nada. ¿Con qué demuestran? Yo quisiera saber con qué demuestran, con qué. No fue formado ningún otro Dios, lo dice Isaías y Yeshayahu 43:10. Y en ningún otro hay salvación, solamente en el verdadero Elohim, el Abba, que le llaman Padre. Nomás en Él hay salvación. Nomás en Él. Y eso hay sustento bíblico para eso. Yo sostengo lo que estoy hablando con la Escritura. Como les vuelvo a repetir, esto no es un pequeño nomás comentario, pero es con sustento bíblico. No hay ningún texto bíblico, ninguna porción, ninguna nada, ningún lado, que demuestre que fue formado otro Dios, o que había otro Dios allá, o que había un hijo, o que había, principalmente los ángeles, ninguno se encarnó, para empezar, ni uno. No hay sustento para eso. No hay ningún sustento. Ningún ángel, ningún demonio, ningún nada, ningún ser. Aparte de Elohim, no había más seres ahí, no hay nada. No hay. La misma escritura lo demuestra. No hay dioses conmigo, dice Deuteronomio 32:39. No hay dioses con él. Él solo hizo todo. Él solo. Y hay muchos textos para eso. Está en el 44:25 de Isaías, en Job 8:9. Hay muchos textos. ¿Con qué hizo las cosas? Con su palabra, con su membra. ¿Qué se encarnó? La membra. Hay que estudiar la membra.
Si no estudiamos la Memra, no hay nada. Esto, mis amados, es un pequeño comentario, nada más, para los falsos que publican simplemente textos, un solo texto. No, tráiganme por lo menos un estudio de por lo menos unas 100 horas, que esté bien documentado, bien explicado, que traiga suficientes textos bíblicos, que todo vaya de acuerdo con la Escritura, con el contexto histórico, con el contexto escritural, con el contexto del lenguaje, con todo lo que esté ahí. Y le creo. De lo contrario, son simplemente mentirosos, satánicos, hijos de Satanás. Así de fácil. Es claro, la Escritura. El que echa mentiras no va a entrar allá a la ciudad santa. El que hace mentiras no estará delante de mí, como dice el Salmo. El que hace fraude, el que inventa ideas, no, definitivamente que no. Cada video hay que escudriñarlo a la luz de la Escritura, cada audio, cada cosa, para poder entender lo que está ahí realmente. Aquí en primera carta de Timoteo, primero hay que leer. Si lo leemos en una Biblia sencilla, de lenguaje sencillo, dice desde el verso 14, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Elohim, o sea, los que habían exhibido la emunaj. Esta es la iglesia del Elohim viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad, pero no es la iglesia católica, porque ahí no dice nada de eso. No podemos tomar textos y decir que es la iglesia católica. O sea, eso no existe. Eso no existe definitivamente. Entonces, no tiene nada que ver con la iglesia católica. Definitivamente. Entonces, porque siempre he visto por ahí por las redes sociales que dicen, columna y baluarte de la verdad, la iglesia católica. No, nada que ver. Y luego dice el 16, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra emunaj es el siguiente. Él fue revelado en un cuerpo humano. Él. ¿De qué está hablando? Del Mashiach, porque toda la carta habla del Mashiach. Y habla de un solo Elohim, de donde procede el Mashiach, de donde salió el Mashiach, que es de la misma sustancia, como dice Hebreos 1.3. Es el resplandor de la gloria y de la misma sustancia. Por eso, si lo leemos en griego, dice hipóstasis haráctir. Hipóstasis haráctir, dice ahí. Aventurarnos, agarrar un solo texto y que estamos demostrando una verdad, eso es una aberración terrible, porque estamos falsificando la palabra de verdad. Entonces ya no somos parte de ese columna y baluarte de la verdad. Si somos columna y baluarte de la verdad, como dice ahí, columna es un soporte, y baluarte es lo que te da valor, ¿ves? Es un baluarte, ¿ves? Como una garantía. ¿Ves? Es el Ruach HaKodesh, que es el Ruach de la verdad. Él es la verdad, él mismo es la verdad, porque él es Elohim. Entonces, él es la verdad, eso lo dice en primera carta de Juan, capítulo 5, verso 6. Dice que el Ruach es la verdad, él es la verdad. Y entonces, él es el único que te lleva a la verdad, lo dice Juan 16:13. Él es el único que te lleva a la verdad. Por eso, 1 Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yahushua HaMashiach, no, hombre, olvídese. Mire cómo dice esta Biblia, 1 Timoteo 6:3. Dice, puede ser que algunas personas nos contradigan por lo que enseñamos. Es la sana enseñanza de nuestro Señor Yahushua HaMashiach, la cual conduce a una vida de sumisión a Elohim, para someterte a Elohim, porque es la escritura de la santidad. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Fíjese nomás todo lo que dice.
Dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar su misión a Elohim es solo un medio para enriquecerse. Es el falso cristianismo, el falso mesianismo, el falso judaísmo, el falso catolicismo. Nomás agarran textos y los tuercen para sacar provecho, para meter ideas, para meter dogmas, cosas que a ellos se les ocurre. Pero aquí la cosa es que hay que ir al primer texto de Génesis 1.1, que es el Bereshit 1.1, donde está el Mashiach, la corporidad, el Reshit. Ahí está la corporidad de la Ba. Cosa que Maimónides, hay que estudiar un montonal de cosas para poder determinar este texto. Que no es un simple texto, es una pequeña porción de toda la escritura. Toda la escritura, si nos metemos con este texto al revés, toda la escritura nos va a eliminar, nos va a matar, nos va a desaparecer definitivamente. Porque es una espada de dos filos. Dice, la espada del Ruach es la palabra de verdad, la palabra de Elohim, es la espada del Ruach. Con esa nos corta, nos destruye totalmente. Porque este texto es maravilloso cuando se entiende realmente. El único que recibe alabanza y reconocimiento es el Altísimo, Elohim. Pero si no se hace a través del Mashiach, si el Mashiach no recibe ese reconocimiento para transmitirlo hacia Elohim, porque Él es la puerta, Él es la verdad, es el camino. O sea, por otro lado, irse por otro lado, como los judíos que dicen, no, yo voy a Hashem directo. No, pues están errados totalmente. Nada que ver. Por eso, no atender las cosas conforme a la Escritura es caer en el error. Cualquiera inventa cosas de la Escritura. Aquí está este texto. No, es que dice así. No, no dice. Vaya a leer toda la Escritura para atrás y para adelante. Toda la Escritura. Todo el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento que le llaman y el Nuevo Testamento. Todo. Vaya, léalo, a ver si es verdad. A ver quién hizo algo diferente a ese texto. Ese texto simplemente demuestra una partecita de la verdad. Pero si se lee en el contexto, e indiscutiblemente muy grande está siendo el de él, bien reverenciar, misterio. En el griego lo dice bien. Ahí no dice Teos, ahí no dice ninguna parte de Dios, pero vamos para atrás y va a ver que sí. Vamos hacia atrás y hacia adelante. Léale, es más, nomás léale lo que es todo el capítulo, o sea, todo lo que es el libro, la carta de Timoteo. Toda la carta léala para atrás y léala para adelante. Las dos cartas, léalas completas y se aclara el misterio. Y si leemos todas las cartas de Rab Shaul, que se le dieron a él, que se le reveló, son 14 cartas. Y si leemos todo lo que es el Evangelio, el libro de los Hechos, todo Apocalipsis, todas las cartas de Juan, de Judas, de Pedro, de Santiago, de Jacob, todas, y leemos todo el Tanaj, los 24 rollos, entonces se ilumina la verdad y sale la verdad a la luz. Hay un solo Elohim, uno solo y no hay más. No hay dioses con él, no fue formado ningún otro dios, no hay nada. Es solo y no hay más. Yo soy Ejad, yo soy Yahid. Yo soy uno y yo soy único. No hay más. ¿Quién se encarnó? La Membra, con la cual crió todas las cosas. Es la palabra creadora. Bueno, la palabra no existía. Esa que existe hace unos 1000 años. O sea, la palabra no existía. Porque esa existe hace como 1000 años, definitivamente. Entonces, eso tenemos que entender. No existía la palabra, pues por eso palabra, es que el Mesías es la palabra. No, eso lo inventaron acá. No se puede decir ni lavar en hebreo. Coverbo, ideas, son sinónimos, son palabras del mundo. Pero sí se puede decir Memra, porque eso viene en los targúmenes. La palabra Memra aparece allá, sobre todo en la Torá, en Génesis,
ahí en Éxodo, que no es Génesis ni es Éxodo, es Bereshit, es Shemot, es Baikra, es Debidbar, es Devarim. Ahí está todo. Ahí está todo aclarado, qué es lo que se hace visible de él. Él es la imagen del Elohim invisible. Él es la imagen, la corporidad. El judío Maimónides, desde hace 1200 años que apareció ese judío, lo corrieron de allá y se huyó hacia Egipto y ahí está toda la historia. Ese vino y hizo una cosa maligna y los judíos pues agarraron más ideas de él y muchos se basan en eso. Y existen 13 principios de Maimónides. Hay que estudiar mucho, mis amados, antes de dar una respuesta. Hay que estudiar demasiado, no simplemente un texto o en un simple video que está torcido. No, eso no existe definitivamente. Y luego ya nomás hablan en los videos que, escuchando esos videos, son unas aberraciones, porque son mentiras satánicas. Todo eso es satanismo. Todo lo que lleva mentira es satánico. Por eso hay que cuidar mucho nuestras palabras. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con la Escritura, no está en ningún lado, no pertenece a la Escritura, no tiene nada que ver, ni profecías, ni nada con la Iglesia Católica. Simplemente es una institución del hombre, del mundo, es un invento del mundo, como el Islam, como el budismo, como el islamismo, como toda esa cosa. Como el hinduismo, el sofismo, toda tanta cosa que existe en este mundo. Entonces, todo eso es parte del ser humano, es invento del ser humano. Como le estaba yo dando un estudio sobre el Islam, sobre el profeta Mahoma, Mahoma, es igual. El profeta Mahoma nace en el 570, después en la era común, lo que es después del Mashiach, como se le dice, es la era común. Nace, ¿y qué pasa? Pues ahí, ya cuando crece, empieza que se le reveló, que vino un ángel, no sé qué, y va usted a Gálatas, capítulo 1, y con eso, con el verso 6 y al 9, con eso tiene. ¿Ve? Y toda la escritura va a ir en contra de Mahoma, definitivamente. Toda la escritura. ¿Por qué? Porque no entienden que el verdadero profeta que vino a profetizar su propia vida, su propia existencia, su propio poder, es el mismo Mashiach, el verdadero profeta. Profeta les levantaré, y no era Mahoma, ni era ningún otro profeta por acá, como Elena G. de White, o el espíritu de profecía, no sé qué inventan. Nada que ver, mis amados. Hay que escudriñar bien la escritura para darnos cuenta que toda la falsedad que existe de doctrinas falsas es una avalancha terrible, y la mayoría, cuidado porque podemos ser parte de toda esa avalancha de falsedad. Entonces somos parte de la falsedad. La falsedad proviene del mal. Es el engañador que engaña a todo el mundo. Fue echado fuera del cielo y aventado acá al abismo, acá al mundo. Por eso este mundo está lleno de falsedades, de corrupción, de tantas abominaciones. Y luego nosotros mismos cometemos el error de que un texto va a ser verdad, por favor. Eso yo creo que ni un niño lo acepta así, de esa forma. Un texto jamás va a ser verdad a menos que se compruebe con toda la escritura. Entonces puede ser verdad. Pero hay que entender que Elohim es uno, es único y no hay más. Y lo que se encarnó es su Memra, su palabra. Vamos a llamarle palabra, para que me entiendan nomás. Pero acuérdense que la palabra no sirve. Así es, mis amados, que tengan paz. Soy Benjamín Muñoz, soy predicador de la Escritura de la Santidad por su gracia. Y no hablo por mi propia cuenta para nada. Y sostengo cada palabra, soy responsable de cada palabra que hablo en estos audios. Y le voy a dar mi número de teléfono, que el Padre Celestial nos ayude a entender su verdad y que podamos darle luz a los demás, no con un texto, con una verdad absoluta, completa. Que podamos tener ese discernimiento, ese entendimiento en la Escritura, de darle verdad al otro. Pero que se compruebe con la Escritura que sea verdad, no inventos. Mi número de teléfono es el 956-789-6895. Es aquí de Sur de Texas. Que tengan paz. Shalom para todos.